tarde. No voy a hacer una rapidísima presentación, aunque todos lo conocemos, Andrés, pero sí quisiera resaltar que él, pues, es una persona que además de su juventud es un político que tiene múltiples cualidades que no todos los políticos lo tienen, ¿no? Como quisiéramos que tuvieran, por ejemplo, esa amplia formación académica que tiene Andrés, la amplia experiencia en tareas de dirección de múltiples instituciones del Estado y su cualidad además de ser un investigador en temas sobre todo financieros, pero en general en temas económicos múltiples. Quisiera entonces resaltar que Andrés es licenciado en Economía en la Universidad de Michigan, ¿no? Economía y Matemáticas, máster en Desarrollo Económico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctorante en Economía Financiera en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como investigador ha participado en grupos de investigación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre geopolítica de la integración financiera regional y soberanía regional, en la Escuela Politécnica del Litoral sobre flujos financieros ilícitos e integración financiera regional. Es el fundador del Observatorio de la Dolarización, que nos provee de tanta información muy importante y análisis que nos ayudan a entender la realidad económica del país. Ha trabajado también en investigaciones con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil sobre balanza de pagos, movilidad de capital en el Banco Central. Ha tenido además varias distinciones, ¿no? Becario para el doctorado del Consejo de Ciencia y Tecnología, de la Organización de Estados Americanos, experiencia laboral en el Banco del Sur, como ministro coordinador del conocimiento, que coordinó varios ministerios, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación y Cultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, director de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, miembro del Consejo Regulador del Sector Finanzas Populares, miembro del directorio del Banco Central y gerente general del Banco Central del Ecuador, miembro del Comité de Comercio Exterior, ministro coordinador de la política económica. Múltiples publicaciones académicas, porque es un investigador, ¿no? Es realmente, sería muy largo enumerar, pero los temas que él maneja son sumamente amplios, temas financieros, no solamente nacionales, sino también internacionales, nueva arquitectura financiera internacional, en el Banco del Sur, soberanía del conocimiento y estrategias de desarrollo, políticas de conocimiento, de crecimiento y buen vivir, seguridad pública. Andrés además habla varios idiomas, inglés, ruso, francés y por supuesto español. Como ustedes ven, es un político excepcional, un lujo de político, diría yo, para nosotros los ecuatorianos. Con esta pequeña introducción, pues le doy la palabra a Andrés. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Andrés, por ayudarnos con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, querida Vilma, gracias por la bienvenida, gracias por también la extensa lectura de la hoja de vida. Ya creo que no faltó ninguno de los cargos y responsabilidades que tuve también en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en donde me formé haciendo, me formé transformando, me formé aportando a mi país y bueno, pues ahí está ese legado de no solo mío, sino cientos, quizás miles de jóvenes ecuatorianos que también tuvieron esa oportunidad con el presidente Rafael Correa y que luego, bueno, quisimos continuarlo, ¿no? Quisimos continuarlo con todo ese esmero, esa convicción y ahí estaremos también para poder seguir aportando. Hay un acervo enorme que se construyó dando oportunidad a gente joven a que aprenda en la administración pública del Estado, pero además desde una perspectiva crítica, inteligente, transformadora, que además tuvo la oportunidad en muchos casos de irse a formar al exterior gracias a las becas de la Revolución Ciudadana y que está ávida de poder participar en el desarrollo de nuestro país. Así que eso como una propaganda pequeña una pequeñísima parte de lo que hicimos también en el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano, que es preparar al Ecuador para la siguiente generación. Así que ahí está ese servo. Lamentablemente ahora muchos ecuatorianos, ecuatorianas preparados, preparadas han tenido que salir del país, han tenido que buscar oportunidades en otros lados, dada
absurda situación de inseguridad ciudadana que vive el Ecuador, la falta de oportunidades, pero sobre todo de la falta de ese sueño, de ese proyecto nacional que ahorita está careciendo en nuestro país. Antes de entrar en materia, solo quiero recalcar que quizás una de las cosas más graves que tenemos ahora mismo en el Ecuador, aparte de la destrucción de los servicios públicos, el retiro del Estado de la sociedad, la crisis de confianza en general, lo que tenemos es la destrucción de ese sueño, de esa esperanza, de esa ilusión que teníamos los ecuatorianos, las ecuatorianas de poder plantearnos un Ecuador del futuro, un Ecuador de oportunidades, un Ecuador que realmente permita esas transformaciones y que dé dignidad a todos y todas. Ahora ese sueño está carente y es por eso que la gente se está rindiendo respecto a su propio país y está decidiendo salir del mismo. Nosotros no tenemos bloqueo, no tenemos sanciones, no tenemos ataques por parte de grandes potencias y sin embargo el Ecuador es ahora el país del cual hay un mayor éxodo de nuestra región. Y eso habla clarísimo respecto a las políticas públicas, a la falta de liderazgo, a la falta de un sueño colectivo al que nos ha tenido y ha llevado el gobierno actual liderado por el banquero Guillermo Lasso. Pero bueno, ustedes me han invitado y primero yo quisiera aprovechar para agradecerles por este realmente potente espacio que se ha venido construyendo a lo largo de los meses de trabajo que han tenido ustedes, distintos espacios, Foro Politécnico, Jubileo, Frente de Defensa Petrolero, realmente un honor compartir con ustedes. Yo conozco que son ecuatorianos y ecuatorianas de gran valía, patriotas, que están pensando y que están actuando respecto a los problemas del desarrollo de nuestro país. Y es un honor compartir con ustedes un espacio de eso, ¿no? De ciudadanos comprometidos, patriotas que siempre buscan lo mejor. Y es un honor para mí participar en este espacio. Ustedes me han pedido que hable justamente sobre la economía oculta, digamos, de los paraísos fiscales, el mundo offshore, estos flujos financieros ilícitos, su relación con el informe León de Troya y la situación de Guillermo Lasso en el poder y su círculo oscuro. Y obviamente, como todo eso que parece estar alejado del mundo de la vida real, tiene una repercusión directa en la crisis de inseguridad ciudadana que viven los ecuatorianos y las ecuatorianas. Entonces, creo que aquí se da realmente una oportunidad de conectar los puntos y si es que tenemos un poquito de tiempo, creo que hay que profundizar en aquello. De aquí deberían poder salir insumos críticos para que todos ustedes que tienen influencia dentro de sus comunidades, dentro de sus espacios laborales, intelectuales, de activismo, de organización social, pueda multiplicarse el mensaje y pueda realmente tener claras repercusiones. Uno, en lo más inmediato, la consecuencia de todo esto que es el juicio político contra Guillermo Lasso, y segundo, en la posibilidad de empezar a plantear ya soluciones, porque no podemos quedarnos en la denuncia, en el asombro negativo de todo lo que esto implica, sino que tenemos que empezar ya cómo empezar a corregir esta problemática, qué políticas públicas, qué enfoque, qué aproximación científica es la correcta para poder empezar a dar soluciones a la gente, porque el gobierno de Lasso no durará para siempre, tendrá que, en el peor de los casos, cumplir su mandato final y ahí tendremos la oportunidad nuevamente con aval del pueblo ecuatoriano de dar soluciones a nuestra gente. Entonces hay que estar pensando en eso ya desde la perspectiva de política pública. Y además esas soluciones duras, difíciles, tendrán que tener respuestas rápidas porque se necesita urgentemente reconstituir el tejido social y productivo de nuestro país y eso se hace con la confianza de la ciudadanía, recuperando la confianza de la ciudadanía. ¿Okay?
Bueno, entonces vamos adelante con un primer diagnóstico sobre lo que es las economías ilícitas, los flujos financieros ilícitos y cómo eso opera dentro de la economía nacional e internacional y su afectación a la economía doméstica. Vamos por partes, ¿no? Lo primero es que tenemos que entender que el Ecuador es parte de un sistema mundial, es decir, no estamos aislados autárquicamente, sino que vivimos en el planeta y el planeta tiene relaciones económicas, financieras, comerciales, de todo tipo, en donde hay infinidad de interacciones entre pues, el Ecuador, el resto del mundo, las distintas partes del planeta. Eh, para ordenar todo este gran sistema de interacciones desde la perspectiva financiera, en el 1944, a pocos días que culmine la Segunda Guerra Mundial, se arma un sistema monetario internacional para querer darle un orden a estos flujos financieros. Este sistema internacional, llamado el sistema de Bretton Woods por el hotel en donde se armó, creaba el FMI, el Banco Mundial y una serie de reglas con las cuales los países tenían que relacionarse, tenían que lidiar respecto a pues sus reglas monetarias, sus reglas fiscales, sus reglas comerciales, ¿ok? Hasta ahí vivimos un sistema relativamente ordenado. A partir de ahí, en donde los países tenían tipos de cambio fijos, sus monedas estaban ancladas a la divisa internacional, que era el dólar, que a su vez tenía que atarse al patrón oro. Es decir, si alguien se acercaba a los Estados Unidos con un billetito verde de dólares, el Estado norteamericano estaba en la obligación de entregarle un billete o un poquito de oro, ya un pedazo de oro equivalente al valor de ese billete. Entonces, ese es el famoso sistema de dólar oro sobre el cual funcionaba Bretton Woods, pero mientras ese sistema le permitió al mundo realmente tener 2 décadas de éxito, digamos, económico, de crecimiento económico, de reconstrucción a partir de la guerra, de inyección de recursos, el temor al comunismo en el lado occidental permitió que más bien haya mucha inversión social, en infraestructura, etcétera, que significó un crecimiento económico amplio, pero también hubo algunas aventuras en ese periodo. Producto de la Guerra Fría, cuando se calentó, una de esas principales aventuras fue la Guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Una guerra que duró décadas, en donde cuando salió un poder colonial que era Francia, fue reemplazado por los Estados Unidos en contra de las guerrillas del Vietcong, significó una inversión extremadamente alta por parte de los Estados Unidos que no estaba prevista dentro de su expectativa presupuestaria. Entonces, ¿qué significó eso? Significó que el gobierno de Estados Unidos tuvo que imprimir, tuvo que emitir dinero para poder financiar la aventura de guerra, y esa sobreoferta, ¿no es cierto?, de dólares en la economía mundial, también producto de otras acciones en Europa fundamentalmente, hizo que el dólar empiece a perder un poco de confianza. Y en varios hitos, especialmente liderados por el gobierno francés en los años 60, Francia dice, bueno, yo vengo aquí a entregar todos mis dólares y voy a canjear por todo el oro que me pueda llevar. Sí, es decir, ya no quiero estar siguiendo creyendo en este jueguito de la convertibilidad dólar-oro, me voy a canjear mis dólares y voy a recibir mis lingotes de oro. Bueno, se asoma a Fort Knox, donde es las bóvedas de oro donde tiene Estados Unidos, y bueno, Estados Unidos le dice, ratito, ¿sabes qué? Mejor vuelve en un año, vuelve en 2 años, vuelve 5 años, y en pocos meses el presidente Richard Nixon, 1971, históricamente dice, hasta ahí llegamos, no vamos a seguir convirtiendo nuestros dólares en oro. ¿Qué implica eso? Que el dólar se empieza a desanclar, ¿no es cierto?, de la cantidad fija de oro que había en las reservas
de Fort Knox en las bóvedas de los Estados Unidos. En ese entonces Estados Unidos tenía cerca del 80% del oro de todo el planeta y pues se pierde ese anclaje. ¿Qué pasa simultáneamente frente a esto? Que algunos bancos europeos empiezan a, especialmente en el Reino Unido, a decir, bueno, yo voy a dar préstamos y abrir cuentas de depósitos en dólares, a pesar de que no estemos operando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como hay tanto comercio con Estados Unidos, etcétera, siempre ha de haber un poco de dólares para poder respaldar estas nuevas operaciones bancarias. Y ahí nace el fenómeno llamado el seno dólar, es decir, el dólar creado en el exterior pero que no tenía respaldo de la institucionalidad estadounidense. Es decir, dólares que operaban en bancos londinenses, ¿ya? También se le conoce como el eurodólar. Y eso se empieza a replicar en las subsidiarias de los bancos londinenses que tenían en ese entonces todavía una serie de colonias en principalmente el Caribe y en otros territorios de ultramar en el Pacífico, ¿no? Entonces se empieza a formular un modelo de negocio en donde estas zonas remotas, digamos, coloniales de ultramar, que no son parte de el territorio principal del Imperio Británico, empiezan a ofrecer servicios financieros offshore, es decir, fuera de la orilla, así, alejados de la orilla, alejados del territorio principal o ultramar, empiezan a ofrecer estos servicios financieros en donde se puede tener cuentas en dólares sin que tenga el respaldo de la institución emisora de dólares como la Reserva Federal o el Seguro de Depósitos estadounidense. Es decir, realmente apuestas, ¿no? Entonces, ese es el nacimiento del mundo offshore. ¿Quién empieza a utilizar este mundo offshore? Los que no querían someterse a las leyes de los territorios continentales, los que no querían pagar impuestos, los que no querían que sean auditados o supervisados, los que no querían demostrar su patrimonio a las autoridades de todo tipo, etcétera. Entonces empieza a aumentar el uso de estos servicios financieros literalmente por los piratas del mundo, por aquellos evasores, aquellos corruptos y por supuesto y sobre todo a partir de los años 80 por parte de los narcotraficantes, ¿ya? Porque el boom del narcotráfico comienza en los años 80, centrado en el flujo de la cocaína desde principalmente Colombia hacia los Estados Unidos, utilizando como principal territorio logístico, comercial y de lavado de dinero a la ciudad de Miami, ¿ya? No es casual, digamos, que Miami hoy en día es el centro del refugio de todas las fuerzas conservadoras de derecha, ex dictadores, ex narcos, etcétera, y desde ahí todavía sigue siendo el puerto principal desde el cual se embarcan las armas que abastecen a los grupos narcodelictivos en todo el hemisferio occidental. Pero no solo eso, sino que en Miami se llegan a establecer, ¿no es cierto?, centenas de bancos de distintas partes del mundo que facilitaban el lavado de dinero a través del fenómeno del eurodólar de forma o directa en la jurisdicción de Miami, que a su vez era considerado un centro bancario internacional, o a través de de las paraísos fiscales de los centros offshore en las jurisdicciones del Caribe, principalmente ex colonias británicas, ¿no? Igualmente, el caso de Panamá, que desde que nació como país, nació con el dólar como moneda oficial. Recordemos que Panamá fue, digamos, una creación estadounidense, era parte del territorio colombiano. Cuando se reconoció la independencia de Panamá, Panamá cedió el control de su territorio conexo al canal durante 100 años a los Estados Unidos, y justamente es a partir del fin de los 70s, inicios de los 80s, que el centro bancario, se aprueba una ley bancaria en Panamá que le permite convertirse en un centro bancario internacional. No es que Panamá ha sido centro offshore desde 1903, no, o 1917 con la construcción del canal. Obviamente era un centro de dinamismo comercial por el rol del canal, pero empieza a ofrecer servicios bancarios offshore
en los años 80. En los años 80, coincidentalmente, o no, obviamente, con el ascenso del narcotráfico en la región y el lavado de dinero asociado al narcotráfico en la región. Se autoriza la creación de centenas de bancos en jurisdicción panameña, que además tenían la posibilidad de ofrecer cuentas secretas, sin que estén a nombre de nadie, con titulares anónimos, también las empresas secretas sin titulares o con simplemente abogados actuando como testaferros, pero además absolutamente legitimados por las grandes potencias, es decir, los bancos que operaban aquí en América Latina, en las zonas del Caribe que estaban facilitando el lavado de dinero, no eran pues en su mayoría bancos mismos de los países latinoamericanos, sino bancos de los países centrales, de los países ricos, europeos o estadounidenses, que tenían sus sucursales en los paraísos fiscales. Es decir, eso es súper importante entender el origen histórico de todo aquello, y no es que se creaban estos bancos para facilitar el comercio, para facilitar el desarrollo, el crédito productivo o para poder potenciar la inversión en infraestructura. No, jamás, jamás, jamás. El origen histórico de los paraísos fiscales, de los centros financieros offshore, de los centros bancarios internacionales, siempre fue la evasión de impuestos, el lavado de dinero, el esconder los recursos provenientes de la corrupción, esconder los recursos provenientes de otros crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidios, torturas, trata de blancas, tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Siempre el lugar preferido para esconderlos era los centros offshore, los bancos offshore, ¿sí? Por eso ahí la regla generalizada cuando uno estudia las políticas de prevención de lavado en los 80s en los paraísos fiscales, la regla era en inglés, don't ask, don't tell, ¿ya? Es decir, el banco recibe el dinero, no pregunte el origen del dinero, y el cliente, vea, no sea tan mudo de informar al banco el origen del dinero tampoco, sino vea, calladito todo el mundo bonito. Entonces, mientras esa información no se entere el banco podía decir yo no he sabido y tenía esa forma de protegerse, ¿no? Entonces, este es el origen de estos centros bancarios internacionales y es algo muy importante que tenemos que entender. ¿Cómo entran los banqueros ecuatorianos en esta dinámica que se venía dando a partir de los años 80? Bueno, pues justamente el Ecuador se demoró un poquito en entrar en esta nueva onda. ¿Por qué? Porque en el Ecuador teníamos todavía unas reglas bancarias relativamente estrictas, heredadas de la época de la ley de cambios internacionales, de una época más bien de desarrollista y de control a las finanzas, pero que se empieza a desbaratar con un hito absolutamente claro, que fue el año 1993, con la promulgación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, de Sixto Durán Ballén y de Alberto Dajic, y de luego en 1994 y 95 la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Pero más grave la de la Ley 93, que permitió, ahí sí, la desregulación, la apertura, la liberalización y el descontrol de las finanzas nacionales, ¿ya? Esto lo han estudiado varios académicos ecuatorianos y todos apuntan a que en esas fechas se comienza a desbaratar el control a la banca nacional y los banqueros rápidamente empiezan a convertirse en protagonistas no solo de la economía nacional, sino inmediatamente se convierten en actores políticos, ¿no? Lo que había sido superado hace 100 años con la Revolución Juliana, renacen con un inmenso poder desde básicamente el gobierno de Sixto Durán Ballén, ¿no? El gobierno de Sixto Durán Ballén, con esa ley liberalizadora, además promovida y apoyada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, hicieron que se apruebe esa ley. Hasta ahora, si ustedes buscan los periódicos de esas fechas, van a ver inclusive al propio Guillermo Lasso, al Danilo Carrera, impulsando agresivamente que se apruebe esa ley, tanto la del 93 como la del 95, ¿no?
¿Y qué es lo que expresamente permite esa ley del 93? Que los bancos ecuatorianos puedan abrir oficinas en paraísos fiscales, en centros offshore. Entonces, a partir del 93, empiezan como loquitos los bancos ecuatorianos a abrir sucursales offshore en las Bahamas, en las Islas Caimán, en Aruba, en Curazao, en las Islas Vírgenes Británicas, en la isla de Montserrat, en Panamá y en otras jurisdicciones caribeñas en donde no había ningún control a las oficinas bancarias y literalmente hasta la fecha muchas de estas jurisdicciones permiten que un banco pueda existir simplemente con poner un casillero de correo físico, ¿no? Es decir, un banco puede operar sin personal alguno, sin tener una dirección física, sin tener una oficina chiquita, sino simplemente con tener un casillero de correo, porque todo lo demás está en la nube o con trabajadores que operan de forma remota desde los países sedes, ¿no? Entonces, en mi trabajo doctoral de tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo procedí a investigar todos los bancos latinoamericanos que tenían subsidiarias en estos países, ¿no? En las Islas Caimán, en Panamá, en Montserrat, etcétera. Todos hice un levantamiento de cada uno de ellos y detecté cuántos de ellos tenían presencia física, el número de empleados que tenían, el número de depósitos y captaciones que tenían en esos territorios y qué tipo de operaciones financieras tenían. Y ahí, evidentemente, para este propósito podemos enfocarnos en los bancos ecuatorianos. Realmente tuvieron una presencia masiva, ¿no? Una cosa hipertrófica, una hipertrofia de presencia en el exterior a partir de los años 90, desde donde efectivamente se realizaba el lavado de dinero, se operaban lo que se llaman los precios de transferencia o la evasión de impuestos en el comercio exterior de muchos de los sectores económicos nacionales. Por ejemplo, el banano se reportaba a la aduana nacional que se vendía, por ejemplo, a $5 la caja, en el exterior se vendía a 15 y la diferencia, esos 10 quedaban depositados en los centros offshore. Entonces se utilizó una maraña enorme a partir de los años 90 que impidió que se vaya, digamos, capitalizando con divisas las reservas oficiales del Estado ecuatoriano y más bien se generaba una acumulación de flujos de capitales en divisas por fuera del control de las autoridades monetarias, tributarias, de regulación financiera, de contraloría, de cualquier tipo, en estas jurisdicciones offshore sin ningún control, sin ninguna regulación, ¿ya? Pero eso que estaba ocurriendo en el Ecuador también ocurrió en otros países y resulta que fue un fenómeno global. Por eso los años 90 fue esa década particularmente provechosa para el capital financiero internacional y donde gana una predominancia masiva el capital financiero internacional, especialmente el capital financiero offshore, es decir, ese capital desnacionalizado, ese capital que no tiene patria, ese capital apátrida, ese capital que nadie lo puede someter, nadie lo puede regular, nadie lo puede apretar ni abrazar, ¿sí? Sino ese capital que vive en una especie de espacio etéreo en estas jurisdicciones llamadas también paraísos fiscales o centros offshore. Entonces, la mejor descripción, ya desde una perspectiva sociológica, de ese tipo de capitales es los capitales que no tienen patria, que no aman a ninguna patria, que no son leales a ningún territorio, que su única fidelidad es consigo mismo y a la acumulación infinita y pueden volar y flotar en cualquier espacio que ellos quieran o que ellos decidan, ¿no? Con el avance de la tecnología a partir del año 2000, estos capitales adquirieron una propiedad adicional, que es que se convirtieron en mucho más volátiles. Imagínense si antes tenían que hacer un viaje, llevar una maleta, contratar un avión o poder tener que hacer un telegrama, un telex para poder cursar la transacción, a partir del año 2000 o finales de los 90, con el advenimiento de las tecnologías de información, podían empezar a mover miles de millones de dólares con un par de clics.
con un par de clics y eso permitió que la movilidad del capital financiero sea aún mayor y en búsqueda aún mayor de ganancias, de mayor rentabilidad en cada vez menor plazo y obviamente terminan en una hipertrofia totalmente divorciada de lo que llamamos los economistas la economía real. Es decir, ya no tenían nada que ver con el comercio físico de bienes, con los buques, con la productividad del agro, con la extracción minera, no, nada, no tenían nada que ver con eso, adquieren vida propia y solo están flotando el mundo de la especulación, moviéndose de jurisdicción a jurisdicción y encontrando siempre refugio con piratas en los paraísos fiscales, que por cierto es una mala traducción del término en inglés tax haven, que quiere decir guarida fiscal, ¿sí? Es que es un término mucho más apropiado a el de paraíso fiscal. Pero bueno, entonces en el Ecuador tuvimos a un funcionario público en esa época, 1995, el gobierno de Sixto Durán Ballén, el señor Guillermo Lasso, miembro de la Junta Monetaria del Ecuador, ¿sí? Con responsabilidades ante el Estado, Contraloría, etcétera, que mientras ejercía ese cargo ya tenía una serie de propiedades en el exterior, particularmente Andean Investment en las Islas Caimán, entre otras que habían creado inclusive en los años 80 como Bonarco S.A. de Danilo Carrera, tenía ya una estructura offshore, pero además decide crear un par de bancos en el exterior. Decide crear Guayaquil Bank and Trust en la isla de Montserrat, justamente para permitirle o para coadyuvar en las operaciones de lavado de dinero que se realizaban digamos, sectores pudientes en el Ecuador, ¿ya? Entonces, el Guayaquil Bank and Trust fue creado para facilitar el lavado de dinero en los años 90. Con la mega crisis que ocurre en el 1999, luego del salvataje, luego del feriado, etcétera, en el año 2000 se aprueba una gran re-regulación del sistema financiero nacional, una cuestión, digamos, mínima que tenía que darse luego de semejante crisis. Se hacen reformas a la ley de instituciones financieras, entre las que se prohíbe que los bancos nacionales puedan tener estos banquitos en jurisdicciones offshore. Pero dejan una excepción, como siempre, ¿no es cierto? Que dicen que, bueno, en Panamá sí. Entonces, claro, Lasso cierra el banco en la isla de Montserrat, que tenía cero supervisión, y crea el Banco Guayaquil Panamá en la década de los años 2000, supuestamente con las autorizaciones del caso. Pero el propósito era el mismo, era poder seguir con la dinámica de la captación de recursos de ecuatorianos que vivían en el Ecuador, pero que querían escapar la supervisión de las autoridades nacionales, tanto bancarias como tributarias, y obviamente para poder usarlo como caja chica en operaciones, digámoslo así, reñidas con la ley, ¿no? Al punto que se habla de que a partir de ese banco, que en Panamá no hay restricción a los créditos vinculados, ya, solo para que le cachen. En el Ecuador, si el dueño de un banco quiere darse un préstamo a sí mismo, no puede. Eso se llama un crédito vinculado. Y si bien podía en los 90, que fue gran parte de la crisis de los 90, fue prohibido en la reforma del año 2000 los créditos vinculados. Por lo tanto, en el Ecuador, un banco ecuatoriano no puede hacerle un préstamo al banquero, es decir, al dueño del banco. Sin embargo, en Panamá no hay esa restricción. Entonces se utiliza, por ejemplo, ahora el Banco Guayaquil Panamá, que ahora tiene otro nombre que se llama Banisi, para dar préstamos a los mismos familiares de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, pues, ustedes pueden imaginarse que ahí sí tienen total libertad, digámoslo así, para poder disponer de los recursos de los depositantes, pero para sus fines personales, Y eso en la legislación ecuatoriana está tipificado como un delito penal denominado el peculado bancario, ¿sí? El peculado bancario nace en la legislación ecuatoriana haciendo un símil con el peculado en el sector público. En el sector público el peculado es cuando un administrador del Estado, qué sé yo, un ministro, un